Démosle todos un aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Adorémoslo, alabémoslo, exaltémoslo a través de todo lo que podamos. Él es nuestro Salvador. Creemos en el que vino, vivió, enseñó, ministró, murió, resucitó y está sentado a la diestra del Padre, nuestro Señor Jesucristo, y predicamos que en ningún otro hay salvación sino en el nombre de Jesús. Hoy vamos a predicar un mensaje que se llama El Rey ha nacido. Y quiero que vayamos a la palabra de Dios para comenzar. Hoy es la época en que el mundo entero se entera de la Navidad. No digo que el mundo entero lo celebre, pero en el mundo occidental sobre todo, el comercio, las ventas, las ofertas, los adornos, los regalos, la mercancía, se supone que es porque están celebrando el nacimiento de Jesucristo nuestro Señor. Sin embargo, es necesario aclarar unas cuantas cosas como iglesia de Cristo. Nos es necesario poner el punto sobre las íes, poner la lineecita sobre las ñes y aclarar algunas cosas, porque nos conviene a nosotros como iglesia, nos conviene a nosotros como hijos e hijas de Dios entender de qué se trata. Si es que quieres y si es que vas a celebrar, hay algunas cosas que tenemos que hablar. Pero vamos primero al texto sagrado en Primera de Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Primera Timoteo, capítulo 3 y verso 16. Dice así la palabra de Dios: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Voy a regresar a este texto, pero antes tengo dos preguntas y quisiera que tú las analices y si tienes una respuesta la pienses. Y esperemos que a través de este mensaje podamos aclarar o podamos establecer lo que sería una buena respuesta a esas preguntas. Pregunta número 1. ¿Sabías que todos los hijos e hijas de Dios celebramos que el Hijo de Dios vino a este mundo? Todos los hijos de Dios celebramos que Cristo vino, ¿sí o no? Eso no quiere decir que estemos esperando una vez al año para celebrar el nacimiento de Jesús. De ninguna manera. Los hijos de Dios los celebramos a Él 365 días del año. ¿Alguien dice amén a eso? Todos los días le doy las gracias a Dios por mi Señor, mi Salvador, y para que pudiera Él enseñar a hacer milagros, para que Él pudiera establecer la doctrina gloriosa del Evangelio de salvación, para que Él pudiera bendecirnos de tal manera, tuvo que haber comenzado con el cumplimiento del plan divino. Es que la Navidad es una verdad doctrinal. Oiga lo que le voy a decir. La Navidad es una verdad escritural, teológica, y de eso habla este pasaje de 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el sinónimo de piedad? Misericordia, magnanimidad. Magnánimo es aquel que teniendo todo el derecho y teniendo todo el poder y teniendo toda autoridad, decide extender perdón y misericordia a aquel que no puede ni ayudarse a sí mismo. Dios es magnánimo, Dios es bueno, Dios es perdonador, Dios es maravilloso. La gracia de Dios está sobre tu vida y sobre mi vida. Dios es bueno. Alguien diga conmigo: Dios es bueno. Mi Dios es bueno. Entonces, el misterio de la piedad trata con ¿por qué Dios me tiene paciencia a mí? ¿Por qué Dios te tiene paciencia a ti? ¿Alguien ha dicho alguna vez en oración: Señor, gracias por tu misericordia, pero Señor,
no entiendo, no alcanza mi mente a entender lo bueno que tú eres, porque ¿por qué me tienes tanta paciencia? Si han habido días en que tú esperas que te caiga un rayo cuando salgas de la casa, o por lo menos que el carro ponche llanta, porque hay gente que constantemente tiene en la mente a un Dios castigador, un Dios que si te logras salir un poquito de la raya te va a caer. Gente que tuvo papás o mamás extremadamente duros en el castigo. ¡Ay de ti! ¿Cuántos tenían de esas mamás que te hacía así, te decía, mira, te voy a reventar, te voy a malmatar, que Dios me perdone, pero hoy sí, yo te traje al mundo y yo te saco? Mi mamá se enojaba demasiado. Mi mamá es de una generación de que a los muchachos se les compone o se componen. Y cuando ella se enojaba demasiado, y lo que más le molestaba es que porque no nos pegara, nos metiéramos aún debajo de la cama. Y como que ahí debajo de la cama, como que éramos gatos allá metidos hasta el rincón. Y entonces iba y estaba tan enojada que decía, salí. ¡Qué esperanza! ¡Salí! Ah, no vas a salir. Y se iba a agarrar la escoba. Y agarraba el palo de la escoba, Candita, y comenzaba, salí, te estoy diciendo. Una vez había dicho, antes que oscurezca los quiero de regreso. Porque le habíamos pedido permiso para ir ahí a jugar con los amiguitos en la vecindad. Y cuando sentimos, ya estaba oscuro. Y entonces nos dijeron nuestras amiguitas y amiguitos, nosotros vamos con ustedes, nosotros le vamos a hablar a su mamá. Y así lo hicieron. Entonces, no me acuerdo quién de las amigas le dijo a mi mamá, doña Quetita, por favor, no les vaya a pegar. Y nosotros allá atrás así mirando escondidos. No les vaya a pegar. Y mi mamá dijo, que pasen. Sí, pero no les va a pegar. Que pasen. Nos pegó. Dios bendiga a Mamaqueta. Bueno estuvo que haya sido bien firme. Pero le digo algo. Cuando tenemos ese concepto, entonces también esperamos el castigo. Cada vez que fallas, cada vez que te equivocas, cada vez que eres terco o terca, ay, me va a castigar. O alguien te dice, te va a castigar. Pero grande es el misterio de la piedad y la misericordia de Dios. Te voy a decir algo. Si Dios anduviera castigando a cada vez que te saltás, muchos ya no estuviéramos aquí. ¿Alguien dice amén a eso? Lo voy a preguntar de esta manera. ¿Ha sido Dios paciente, sí o no? ¿Ha sido Dios misericordioso? ¿Ha sido Dios bueno? ¿Cuántos de nosotros reconocemos que cuando estuvimos sin Dios y sin esperanza en el mundo, nunca nos imaginamos que un día fuéramos a ser adoradores del Dios verdadero? Grande es el misterio de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque envió a su Hijo por amor a los pecadores. Qué Dios tan bueno, qué Dios tan grande, qué Dios tan misericordioso, bendito su nombre, que envió a su Hijo. Y por eso dice, Dios fue manifestado en carne. Ese niño que nació en Belén de Judea era Dios hecho carne. Era el Dios de la kenosis, el Dios que se despojó a sí mismo. La Biblia dice en Juan 1:1, dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vino o no vino.
Pregunto, ¿y los ángeles aparecieron en el cielo cuando los pastores estaban en el campo? Y los ángeles aparecieron y alababan y adoraban y glorificaban a Dios. Y luego dijeron: les tenemos noticias de gran gozo, porque hoy les ha nacido en Belén de Judea el Salvador del mundo. Alguien se alegra. Vino, Él vino. Mi Dios vino. Entonces celebramos porque vino. Sí, pero no fue el 25 de diciembre, pero vino. Pero es que no era la época, pero vino. Es que era una fiesta pagana y le cambiaron el nombre. Entonces, duérmete temprano ese día. Pero Cristo vino. Los hijos de Dios no necesitamos un día del año. Los hijos de Dios todos los días. ¿Alguien está conmigo? Todos los días, en cada momento que recordamos su obra, le damos gracias, le damos la honra, le damos la gloria. Fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, porque habiéndose despojado de su gloria, la gloria que vieron en él era la gloria de la investidura del Espíritu Santo que siempre anduvo con él. Por obra del Espíritu Santo no solamente vivió, ministró, pero también resucitó. Fue la obra del Espíritu Santo que hasta hoy testifica en nuestros corazones. Dice, y fue visto de los ángeles. Sí, mis amados, imaginemos nosotros el impacto que tuvo para los ángeles, que desde el principio de la creación sabían que Él era el Verbo de Dios, y el día que se encarnó, los ángeles han de haber preguntado, yo no sé, a mí se me ocurre, oí al predicador decirlo también y me anima en mi imaginación a pensar qué pasaría ese día en el cielo cuando vieron al Señor, al Dios, al Verbo eterno encarnarse. Y si es que entre los ángeles hay uno que siempre anda como medio atrasado de las noticias, medio preguntón, tal vez dijo, ¿qué pasó? Y le dijeron que se hizo carne. ¿Y dónde está el Señor? ¿Quién? Él allá. Visto de los ángeles, el cielo fue testigo. No solo de su nacimiento, el cielo fue testigo de todos los años de su silencio, 30 años sin pecado, cumpliendo la ley hasta la última letra. Su ministerio, su predicación, su bondad, su misericordia. Él se hizo amigo de pecadores, hasta hoy sigue siendo su carácter. Bendito mi Dios, que no nos despreció siendo pecadores, quiso estar con nosotros y quiso llevarte a ti y a mí para que un día le adoremos eternamente y nos gocemos de su presencia. Alguien dele gloria a Él, porque vino. Por Él fueron hechas todas las cosas. Los ángeles siguen impactados aún de la obra de hoy. Pablo decía que los ángeles son testigos. Como en un estadio donde vamos corriendo esa carrera, habiendo multitud de testigos de cómo corremos esa carrera, siendo seres humanos de carne y hueso, con debilidades, con tentaciones, con enfermedades, con luchas, con problemas, bajo ataques. A veces llorando y a veces saltando de alegría, pero no paramos ni pararemos hasta que lleguemos a la meta, porque Él vino a salvarnos y Él nos da la fuerza y Él nos da la razón de vivir y de servirle. Predicado a los gentiles, bendito Dios, porque Él vino y porque Él vino y los suyos no le recibieron. Entonces el evangelio se extendió a todas las etnias, a todos los colores y a todas las naciones. Predicado a los gentiles, bendito, porque la predicación llegó hasta la Patagonia en Argentina y pasó por toda Latinoamérica.
Bendito, porque ese evangelio fue predicado a los gentiles, incluyendo los guatemaleros. Porque yo soy guatemalteco. Llegó a la zona 5 de la capital de Guatemala. Llegó en labios de un puertorriqueño. Llegó. Fue predicado a los gentiles. ¿Dónde? ¿Dónde te encontró a ti? ¿De qué país vienes? ¿De qué colonia? ¿De qué barrio? ¿De qué aldea? ¿De qué rancho? En esta iglesia los tenemos de todos los colores y sabores. Los tenemos güeros y morenos y todos los colores intermedios. Tenemos altos, tenemos a otros no tan altos, que digamos. Pero a todos nos llegó el evangelio. El rey vino. El rey vino. Nació. ¿Pero en qué fecha nació? No sé. No sé en qué fecha nació. La Biblia no lo dice. Pero sí dice que los ángeles lo adoraron, que los pastores lo adoraron, que hubo gente de gran intimidad con Dios que lo esperaban y lo adoraron. Y dice también que aún de lejos vinieron sabios, magis, que llegaron con regalos a adorarle. Así es que si ellos se dieron el lujo de adorarlo y de alegrarse de que había nacido, que nadie me diga a mí que yo no celebre que el rey vino, y que nadie me diga a mí que no se vale celebrarlo a él. Celébralo como hijo de Dios cuando tú quieras. Porque es cierto que Roma tenía una fiesta pagana el 25, las fiestas saturninas. Y cuando ellos quisieron meter la fe a base de edictos, a la fuerza, por eso no conviene ni a los hijos, ni a los nietos, ni a los amigos, ni a la comadre, puede uno convertir a la fuerza. Y si lo obligas, mientras le ofrezcas algo y le apliques alguna manipulación o alguna obligación, ¿verdad? Porque hay mujeres que traen a su marido a la fuerza. Si no vas a la iglesia, a dormir al sillón, Señor. Pues ahí viene aquel. Está bien, hermano. Está bien que te traigan, aunque sea a la fuerza. Uno de estos días te cala. Pero la realidad es de que todo lo que hacemos tiene que ser con entendimiento bíblico, con entendimiento escritural. Ellos querían cambiar esas fechas porque querían que el imperio fuera cristiano a la fuerza, y no le podían quitar a la gente la maña de celebrar el 25 de diciembre a los dioses paganos. Entonces decidieron redimir el día, y alguien dijo: ¿y por qué vamos a dejar que el diablo se adueñe de ese día y de aquí en adelante le pertenece al diablo? No. Celebremos que Cristo nació. Y entonces hay gente que hasta el día de hoy se rehúsa a celebrar Navidad, ¿verdad? Su cumpleaños sí lo celebra, pero está en su derecho, no pierde nada. Ni tú creas que los que sí lo celebran, si el corazón no está correcto, tampoco ganan nada. Ahí les voy a contar un poco de eso. Pregunta número 2. ¿Sabes cuál es la mejor manera de celebrar que nuestro Señor Jesucristo nació? Número 1, dándole el corazón. Entonces le voy a hablar a los que me miran a través de las redes. Algunos de ustedes son amigos, algunos de ustedes son personas lindas, parientes, queridos, que me hacen el favor, el honor de vez en cuando de mirar estos mensajes. Con todo el corazón les digo: ¿quieren celebrar Navidad? La mejor manera, número 1, es entrégale tu corazón a Cristo, recíbelo como tu único, como tu verdadero Salvador y Señor de tu vida. Eso sí es celebrarle que Él vino. Y segundo, entrégale tu vida, para que no sea solamente que un día dijiste que le recibías, pero tu comportamiento es ajeno a la obediencia a Él.
¿De qué sirve que la gente cocine tamales y ponche de frutas y rieguen pino en la casa? Mi papá, Dios lo bendiga, papá Tono, porque es un hombre de Dios ahora, arrepentido y bendecido. Pero él, desde mitad del año, comenzaba a llevar botellas, gracias mi amor, comenzaba a llevar botellas de ron Botrán. Allá en Guatemala venden el que le dicen el gordito de Botrán, que es medio galón de ron. Y llevaba también botellas de quesalteca especial, ron de caña o licor de caña. Esa cosa es más alcohol que otra cosa. También llevaba botellas de venado especial y otras cuantas. Y ya cuando llegaba, porque él se estaba preparando para el fiestononón. Adornaban la casa, preparaba sus discos, sus long plays de vinil. Ahí estaba Checha y su India Maya Caballero. La Internacional Conejos. Fidel Funes, ya toda la lista. Habían discos de cumbia, de salsa. Y cuando llegaba esa fecha, por el lado de mi mamá, todas sus primas, hermanas, parientes, amigas, solteras, casadas, todos sus primos, todos jóvenes, no tan jóvenes, llegaban. Y por el lado de mi papá, también, solteras, solteros, casadas, en pareja, llegaban. En mi casa quitaban los muebles, yo no sé cómo hacían, pero se convertía ese cuarto grandote como en un salón de baile. Y entre copa y copa, baile y baile, esperaban las 12. Y la gente salía a quemar cohetes y canchinflines. ¿Qué será eso? Es un cohetillo que silba. Uno le dicen buscapiés porque se tiran entre la gente que anda bailando. Y los que salen hacia arriba y revientan. Y ahí es donde los niños piden un cigarro para encender los cohetillos. Mamá me da permiso para los cohetillos. Y allá andaban los niños aprendiendo a fumar un 24 de diciembre. Disque para quemar cohetillos. Y los que andan tomando y tomando, en lo que salen a bailar, dejaban sus copitas por ahí, con el ron o el licor a medio comenzar, y los niños en un descuido. ¿Sí? Y cuando llegaban las 12, entre tamales y abrazos y ponches de fruta, llegaba gente que uno decía, ¿y a este quién lo invitó? Yo no sé, ¿lo invitó a aquel? Nadie sabe quién lo invitó, pero ahí anda abrazando a las muchachas, él también. Y sigue la fiesta después de las 12, y al otro día nadie sabe quién amaneció con quién, a dónde fueron a parar. Lo único que sé es de que estaba prohibido hacer ruido. Ya eran las 11, ya eran las 12, era la 1. Y cuidado, hacen ruido porque todos están averiados. Eso fue lo que yo vi en mi casa, tal vez en la tuya no. Pero al que diga que está celebrando el nacimiento de Cristo, es una gran mentira, es un gran engaño, es un gran error, es una gran ofensa. Si tú quieres fiestas porque no estás en Cristo y lo que quieres es todo eso, por lo menos hazte a ti mismo el favor de no decir que es por causa del nacimiento de Jesús. El mundo entero se dedica al comercio y lo que menos quieren es a Jesús. Las distracciones, todo lo que hay. Entonces, hay 3 verdades que quiero que queden claras. Número 1, Jesucristo es el Hijo de Dios que se encarnó para vivir entre nosotros y salvarnos, redimirnos y darnos vida eterna. Pero ¿cómo debo adornar
Hazlo de acuerdo a tu conciencia. Pero toma en cuenta la razón, es Cristo. La razón es Jesús. Si tienes hijos, si tienes nietos, enséñales que eso es lo que se celebra. Por lo tanto, modélales la manera correcta de celebrar. Pero no lo celebres solamente un 24 o un 25. Celébralo toda la vida. Celébralo todo el tiempo. Segunda verdad. La mejor manera de celebrar el nacimiento, la vida y ministerio de nuestro Señor es abriéndole nuestro corazón. Dicen amén. Verdad número 3. El mejor día para celebrar el nacimiento de Jesús es hoy. Es cada día del año y todo el resto de nuestra vida. ¿Cuánto le dan su corazón a Jesús? Pastor Elías lo decía en el mensaje de hoy en la mañana. Él decía que nos debe conmover que cuando Él vino y nació en un pesebre, la gente dice que porque Él quería identificarse con los más pobres. Esa es parte de la verdad. Pero la otra verdad es que fue porque no había lugar para Él. ¿Alguien me está oyendo? Le voy a decir así, no había lugar para Él. Ahí lo dice. Mas como no se halló lugar para Él, fue a parar a un establo y al niño, al nacer, lo pusieron en un pesebre porque no había lugar para Él. Pregunto, ¿habrá lugar para Él en tu corazón? ¿Habrá lugar para Cristo en tu casa? ¿Habrá lugar para Cristo en tu vida? Eso es celebrarlo a Él. No una fiesta solamente así por así, no. Que haya lugar en tu vida, que haya lugar en tu corazón. Juan capítulo 1 y verso 1 dice, ya voy terminando. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan capítulo 1 verso 9 continúa diciendo, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. En YouTube miré un video esta semana de cómo van las fiestas en la capital de Guatemala. La Sexta Avenida está llena de luces y colores y adornos y la gente parecen ríos, una inundación de gente, el ambiente navideño y la gente compra y la gente lleva y la gente se endeuda y andan sonrientes porque la época navideña se oye el sonar de la marimba, orquesta, hay bailes en la Sexta Avenida, grupos haciendo distintos shows, atrayendo a la gente y se oye decir a la gente, qué linda es la Navidad. Qué alegre, me gusta el ambiente. Ay, el olor a pino. Y el ponche, ¿usted qué le echa al ponche? Porque tiene que haber ponche. Y tamal. Hacen tamales, sí. ¿Qué le echan a los tamales? A mí me gusta que le echen aceitunas. Alguien dice, ay, no. Y menos que le echen ciruelas. No, a mí sí.
tamales, jamón, turkey, gallina, comidas. Viene la abuela, vienen los tíos, vienen los primos. Qué linda es, dicen, la Navidad. Si uno pudiera recorrer el mundo occidental, están celebrando en Europa, lo celebran en Canadá, lo celebran en Estados Unidos, y de ahí todo México, en distintos lugares, de distintas maneras, y se va por todo Centroamérica y toda Latinoamérica y tantos lugares del mundo. Si celebra en esa fecha la verdadera Navidad. Pero ¿cuántos accidentes de tráfico? ¿Cuántas violaciones? ¿Cuántos adulterios? ¿Cuántas personas perdieron ese día? ¿Cuántos hogares se destruyeron? Él vino, pero hay que celebrarlo primeramente dándole lugar en el corazón a Él y a su doctrina, a sus verdades, a sus principios, a sus valores. Apartarse uno de lo que es el pecado, y cuando hablo de pecado, estoy hablando lo que dice la Biblia que es pecado. Adulterios, asesinatos, crímenes, todo lo que destruye al ser humano, lo que destruye los hogares, lo que destruye a los niños, casas que se queman por alguien que andaba con una estrellita y el pino seco, porque ni siquiera verde consiguió. La Biblia dice en el verso, vuelvo a leer del verso 9 en adelante, dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Cuántos no le conocen? ¿Cuántos no le conocen? Parientes tuyos, amigos tuyos, conocidos tuyos, vecinos tuyos. El mundo no le conoció. ¿De qué les sirve tanta bulla? A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero el verso 12 dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, alguien oiga, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Alguien ha creído en Él, alguien lo ha recibido, alguien le ha dado el corazón, alguien dice: Él es mi Rey. Entonces no solamente un 24, un 25, toda la vida. Bendito mi Dios, bendito mi Señor. Versos 13 dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14: y aquel verbo fue hecho carne, un bebecito, recién nacido, con frío, con hambre, en peligros, y habitó entre nosotros, en Galilea, en Nazaret. No tuvo riquezas, no vivió en opulencia. Su misión era salvar a los pecadores, extenderle los brazos a los despreciados, a las rameras. Fue criticado, se junta con los borrachos. Es más, él también toma, comilón. Lo despreciaron porque la religión siempre se va a los extremos. El que ya tiene 40 años de ser cristiano quiere que el recién convertido tenga el mismo entendimiento que él. Hombre, entienda. 8 días tiene de convertido y ya lo quiere que se comporte como él. Si usted siendo viejo todavía le falta, disculpe. Perdone, señora criticona, metiche, juzgona. ¿Para qué le sigo? Deje que Dios opere en la vida de la gente. Deje que Dios sea el que a través de su espíritu y su palabra vaya llevando a las personas al crecimiento. ¿Quién no tiene niños?
Los niños gritan cuando deberían callar. Lloran. Hay que cambiarlos, hay que alimentarlos, Dios mío. Y cuando crecen, cuesta que entiendan por qué tienen que ir a la escuela, por qué tienen que hacer tareas, por qué tienen que ayudar en la casa. Y cuando ya trabajan no quieren dar ni siquiera $50 a su mamá. Diga conmigo, inmadurez. No es maldad, es inmadurez. Si no le enseñan, ¿cómo va a aprender? Tiene 2 años trabajando y ni 20 pesos te ha dado. ¿La culpa de quién es? No quiere decir que no sea hija o hijo, pero así son los cristianos. 10 años de estar viniendo a la iglesia y todavía usted me entiende. Pero yo no sé cómo lo celebras en tu casa, qué adornos pones, qué adornos no pones. Pero si Jesús está en tu corazón y el Espíritu Santo y su palabra está en ti, estoy seguro que lo vas a hacer bien. Estoy seguro que en medio de la algarabía de todos, tú vas a recordar que a ti te salvó, que Él vino, pero vino a salvarte. Ponte de pie. ¿Habrá alguien en esta hora que nunca le dio su corazón a Cristo y lo quiere hacer hoy? Si así fuera, qué honor sería para mí orar por ti aquí en esta plataforma, aquí al frente, en este altar. Voy a preguntar esto: ¿cuántos este año que ya está a punto de terminar, como que no vivieron afirmados en el Señor? Como que les falló este año, como que patinaron entre el mundo y sus engaños y sus cosas. Pero quisieras hoy reafirmar tu fe, tu corazón y celebrar que Cristo vino, pero hacerlo con un corazón sincero y honesto delante de Él. Si así es, los voy a invitar a todos que cierren sus ojos, inclinen su rostro, levanten sus manos. Dale gracias a Él. Dale gracias porque Él vino, porque Él sacrificó, porque Él sigue siendo el que intercede por ti, el que te guarda, el que te guía, el que te fortalece, el que te bendice. Gracias, Señor. El mundo sin Dios no lo entiende, pero yo sí lo entiendo. Ellos celebran lo que no entienden. Yo celebro todo el año, pero en estas fechas aprovecho para hacerlo aún más grande, porque yo sí agradezco que viniste a morir por mis pecados. Ayúdame, Señor, a vivir una vida cada vez más de acuerdo con tu palabra y con tu espíritu. Bendice a este pueblo, bendice Ciudad en lo Alto, a cada hijo, a cada hija tuya. Y Señor, que este año y en todo momento sigamos avanzando, comunicando un mensaje de salvación y esperanza, un mensaje de restauración, de vida abundante, en el nombre poderoso de Jesús. Bendice cada célula, cada grupo en casa, bendice cada actividad, cada departamento, porque este tiempo en que el mundo celebra la Navidad, nosotros tenemos más razones que todos para darte gracias y adorarte. En el nombre de Jesús, y el pueblo de Dios dice amén, amén y amén.